Hola, ¿qué tal amigos de VerTV Noticias? Nos encontramos con el economista Pedro Castro y vamos a conversar sobre el retraso que tendría Banco Central de Venezuela con las cifras de inflación. No ofrecen cifras desde el año pasado, sin embargo el reglamento indica que el Banco Central estaría obligado a los 10 primeros días de cada mes a hacer pública la cifra de inflación para que los venezolanos estén informados sobre esto. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, no, esto sigue, el gobierno pues sigue en una práctica que no es ortodoxa en materia de información de las cifras del comportamiento global de la economía. Y esto no se ve solamente en las cifras de inflación, sino en las cifras generales de la economía, que son muy importantes para que los operadores, para que todos los actores de la economía puedan tener y puedan ejercer su actividad. En el caso de la inflación, el año pasado la inflación estuvo en 68,5%, que es más o menos la cifra que todo el mundo maneja, porque hay otras correcciones que dan 74%. Y hay una inflación en alimentos que está por encima del 100%. Es decir, estamos en una situación hiperinflacionaria en materia de alimentos. Pero ¿por qué no la entrega? Que es tu pregunta concreta. Okay. ¿Por qué no la ha entregado en este año? En este año cuando ya estamos entrando casi en Semana Santa, es decir, que hay más que una violación al reglamento del BCB. Porque, en primer lugar, el problema cambiario es muy grave. Hubo una quinta reforma del sistema cambiario y se creó el CIMADI, que es, digamos, la última novedad en materia de regulación cambiaria. Pero el CIMADI no ha funcionado, ¿verdad? Pero además de que no ha funcionado porque no han llegado los dólares que se necesita la economía para su funcionamiento, incluso para ese sector marginal a quien pretende atender el CIMADI, que es el 30%, sino que además el paralelo se ha acelerado de una manera muy grande y el CIMADI también se ha acelerado, es decir, pasó de 170 y hasta ahorita en 189, fue creo la última cifra. Y eso lo que significa es que no hay precio, es decir, los precios, hay una distorsión de precios muy seria. Y entonces yo creo que el gobierno no ha querido proporcionar la cifra de inflación para que el público no se entere de la tragedia que eso está significando, junto con la tragedia de la escasez, que el último indicador de escasez es el 30% que se produjo el año pasado. Y hoy todos vemos por las colas, por la actividad frenética del gobierno, por instalar los sistemas de racionamiento, las cactahuellas, la compra por el último número de la cédula de identidad, que esa escasez lo que está también es apretando, está haciéndose más grave. Entonces, el drama de la inflación, de la aceleración inflacionaria, que algunos la están estimando para este año, algunos estudios muy serios, alrededor del 110%, lo que estaríamos ya en una hiperinflación oficial. Claro. Entonces, y una caída del Producto Interno Bruto para este año del 9,7%, que corrige un poco la cifra que yo ya planteaba el Fondo Monetario Internacional, que era una caída del 7,5%. Bueno, estamos hablando de cifras realmente espeluznantes. Estamos hablando de cifras francamente escandalosas. Y por eso es que no se hacen públicas. Y por eso es que no se hacen públicas. Pero el gobierno igualito, el público igualito la está sintiendo. Claro. La está sintiendo en el pellejo, la está sintiendo en el bolsillo, la está sintiendo porque cada vez que usted va a los mercados, por ejemplo, un caso que aparece hoy en la prensa, que las grandes cadenas frigoríficas no van a vender carne, o suspendieron la venta de carne hasta que no aparezca o hasta que no haya carne regulada. Amiga, en mi experiencia, carne regulada no hay desde hace un rato, desde hace bastante rato. Entonces, ¿cuándo van a vender carne regulada? Exacto. Si la carne regulada no hay. Es decir, eso pasa con todos los productos regulados. Con todos los productos regulados. Es decir, el pollo está regulado, ¿qué? A 38 bolívares. La verdad que yo no sé cuánto está regulado el pollo porque yo nunca lo compro a precio regulado. Yo tampoco lo he comprado. Entonces es muy difícil, pero en todo caso no hay a precio regulado, sino digamos, en algunas cadenas de supermercados, como las del gobierno, donde eventualmente se consigue la carne regulada. Pero ni siquiera ellos venden a la regulación del gobierno, porque la carne, por ejemplo, no te la venden a menos de 200 bolívares. Es decir, que excede la regulación del gobierno en materia de este tipo de productos cárnicos. Entonces, la situación es extremadamente grave. La inflación se está haciendo muchísimo más marcada. Es decir, estamos, digamos, en la ruta hacia la hiperinflación. El abastecimiento, bueno, ni hablar. La escasez, ni hablar. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una gran imposibilidad del público de acceder a productos de primera necesidad que además
hay que decirlo con toda seriedad, Para finalizar. se está excediendo a productos como el champú, el enjuague, productos para el aseo diario, se está extendiendo a muchos productos. Es decir, la cosa se está yendo a una situación verdaderamente crítica y dramática. Muchísimas gracias al economista Pedro Castro por tocar este tema importante para la población venezolana. No olvide revisar las informaciones en vertvnoticias.com.